Entonces, en estos ácidos nucleicos están formados, en esto del núcleo, dentro del núcleo, está formado el ADN y el ARN, ¿no? Están ambos, ADN y ARN, ambos. Y entonces, esta composición de los ácidos nucleicos se basa en sustancias específicas. Y es importante acá las bases nitrogenadas, que habíamos visto en la clase anterior, donde dijimos cuáles son los principales átomos que tenemos dentro de nuestro organismo: nitrógeno, carbono, fósforo, ¿sí? Entonces, al unirse estas sustancias, nos formaron bases nitrogenadas. Y estas bases nitrogenadas, en algún momento de nuestra evolución, comenzaron a unirse y a organizarse. Y comenzaron a formar la lectura en nuestro ADN. ¿Sí? Nuestro ADN ha ido evolucionando con los millones de años. ¿Cuántos años tiene el ser humano, más o menos? ¿Cuántos años tiene la Tierra? No me van a decir 2000 años, como leí por ahí en un meme. ¿1.000 millones? Más o menos, ¿no es cierto? ¿Y cuántos años hace que el ser humano, como ser humano, está habitando la Tierra? 2 millones. ¿Se dan cuenta de todo lo que ha pasado antes de nosotros? Sí, no tenemos un desconocimiento total de lo que ha sucedido antes de nosotros. Sabemos por ahí de los dinosaurios, que los dinosaurios son 50 millones hace poquito nomás, ¿no? Pero no tenemos más allá atrás, no tenemos atrás más. O sea, ¿cuántas veces habrá habido civilizaciones, han desaparecido, civilizaciones desaparecieron, ¿no? La Tierra ha ido evolucionando, sigue enfriando, volviendo a calentarse, enfriando, volviendo a calentarse. Es un ciclo. Bueno, en ese ciclo así, nuestros antepasados, ¿no? Los antepasados, ¿cuáles son los primeros seres que más o menos pensamos que son seres ya de la especie del hombre? Los primeros seres, algo, no miren el Homo sapiens. Alguien, antes del Homo sapiens, ¿quiénes eran? Ya se han olvidado. Neandertal, ¿le suena? Denisova, ¿le suena? Ya ves. Entonces, son seres que se fueron formando, ¿no? Los pitecantropos. Sí, se fueron formando. Esos son los primeros que fueron parando, ¿no? Y se fueron reproduciendo entre ellos, ¿no? Y comenzaron a conformar. Entonces, en nuestro ADN, nosotros, ¿de quién deberíamos tener ADN? Del Homo sapiens, ¿no? Pero tenemos algunos, dice ADN del Neandertal todavía, ¿no? Rasgos del ADN del Neandertal. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que en algún momento de esta evolución se juntaron el fósforo, el carbono, el nitrógeno y comenzaron a formar bases nitrogenadas ADN. Comenzamos a evolucionar, ¿no es cierto? Y de pronto en algún momento de la evolución, entonces comenzamos a cambiarnos, comenzamos a juntar esa quimera de ADN de los neandertales con los Homo sapiens, ¿no? Y comenzaron a reproducir y aquí estamos, ¿no? Entonces comenzaron a juntarse muchos ADNs. A eso voy con la evolución. Entonces, muchas proteínas, muchos carbohidratos, todo eso, el ADN ha ido evolucionando. ¿Estamos evolucionando? ¿Estamos evolucionando ahora o ya no? Para nuestra evolución. Sí estamos evolucionando, ¿no es cierto? Vamos a cambiar nuestra estructura, nuestra conformación. De 1 millón de años vamos a ser completamente, y si es que la Tierra aguanta, vamos a ser completamente diferentes, ¿no? Diferentes. Vamos a tener otra fisonomía completamente diferente. Y estas son nuestras estructuras pues, de nuestra base nitrogenada, ¿no es cierto? Tenemos un azúcar que puede ser de 5 o 6, que se llama ribosa o desoxirribosa. Tenemos una base nitrogenada y un grupo fosfato. Entonces tienen un azúcar, un fósforo y una base nitrogenada. En este caso es una base urínica adenina. ¿Ya? Entonces este es un nucleótido, el fósforo, la base nitrogenada, y el azúcar, que puede ser pentamérica o hexamérica, ribosa o desoxirribosa. Entonces tenemos dos tipos de bases nitrogenadas que forman el nucleótido.
este es el nucleótido, jóvenes. Lo conforman tres digamos, sustancias, un fosfato, un grupo fosfato, el azúcar, que puede ser glucosa, ribosa o desoxirribosa, y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos: bases púricas, que son adenina y guanina, y bases pirimidínicas, que son la timina, la citosina, y también tenemos el uracilo. Entonces tenemos bases púricas y bases pirimidínicas. ¿Ya? Bases púricas y pirimidínicas. Pirimidínicas, timina, citosina, uracilo. Esto es lo que dice bioquímica. Y entonces acá tenemos las bases nitrogenadas pirimidínicas: uracilo, timina, citosina. Y las bases nitrogenadas púricas, adenina y guanina. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 5 diferentes tipos de bases nitrogenadas, ¿no? Y esto nos va a permitir combinar caracteres. Acaban de leer un ADN de una cabra, ¿no? Una cabra específica, y van a comenzar a experimentar con eso, con permiso ya de la OMS, van a comenzar a experimentar para hacerla más pura y que haya leche, mejor leche de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿pero cómo hacen eso? ¿Qué experimentan? Ahí, ese es el lugar donde vamos a trabajar. Entonces, el ATP, ¿sí?, es el encargado, ¿no?, de darle energía, pues, a estas sustancias, ¿no? Y entonces estos nucleótidos se van juntando el uno con el otro, se van juntando y van formando diferentes tipos de bases. Los ribonucleótidos quiere decir que están con el azúcar ribosa, ¿no es cierto?, con la pentosa ribosa. Y los desoxirribonucleótidos quiere decir que están con el azúcar desoxirribosa. Uno tiene 5 y el otro tiene 6 puntos. Los nucleótidos, estos nucleótidos, tanto purinas como pirimidínicas, se van uniendo de 2 en 2 y van formando el ADN. El ARN solo tiene una cadena, el ADN tiene 2 cadenas, ¿ya? Una cadena y 2 cadenas. Aquí más o menos, ¿cómo se van formando? Este es un polirribonucleótido. Ribonucleótido. ¿Por qué es vivo? M5, ¿ya? Esta es una pentosa, es un azúcar ribosa, por eso se llama ribonucleótido. Y este ribonucleótido, ¿qué va a formar? Va a formar ribosomas. Los organelos que acabamos de ver, eso va a formar, ¿ya? Entonces, esta cadena va formándose así. El enlace fosfato se va uniendo con un enlace en la otra azúcar, en la otra azúcar, en la otra azúcar. Enlace 3, 5, dicen, van subiéndose así, ¿no es cierto? Comienzas con un enlace 3 acá, y ese le llaman enlace 5. No es comenzando 3, 5, 3, 5, 3. Esas son las azúcares que se unen con el enlace fosfato. Y acá tenemos las bases: guanina, citosina, adenina, uracilo. ¿Qué les llama la atención? Que hay purínicas y pirimidínicas, ¿no es cierto? Eso quiere decir que no todos tenemos las mismas cadenas. Ya no todos tenemos las mismas cadenas. Por eso somos diferentes. ¿Ya? Somos diferentes porque nos vamos conformando de diferente manera. Por eso tenemos algunas enfermedades, algunas patologías diferentes que otros. Tenemos enfermedades genéticas familiares. ¿Por qué? Porque en mi familia la conformación está así, y mis cromosomas, lo que acabamos de ver en los núcleos, mi cromatía tiene mi cromosoma, viaja un ADN así y se reproduce en la otra generación, en la otra generación, en la otra generación. Esa es la razón. ¿Ya? Bueno, Watson Crick hicieron pues esta estructura, ¿no? El ADN. Y entonces hicieron unos peldaños
unos peldaños muy bonitos, muy interesantes. Hicieron esta escalerita en caracol invertida, ¿no? Dos escaleras de caracol. ¿Sí? Y ellos mismos dedujeron que dice que las bases nitrogenadas se juntan. Estas son las azúcares. Estas son las azúcares. Estas son las azúcares. Estos son los grupos fosfatos, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. Y las bases nitrogenadas se unen acá uno con otro con enlaces hidrogenios. Estos son enlaces fosfato y estos son enlaces hidrógeno. Bases nitrogenadas. ¿Ya? Y entonces así vamos conformando nuestro ADN. Así se conforma nuestro ADN. Ahora, ¿se unen cuál con cuál se unen? Bueno, son fibras antiparalelas. Es decir, una va viniendo acá, nace en el enlace 3 y comienza 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5. Y la otra viene de bajada, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5 de bajada. ¿Ya? Todo es tan perfecto que así vamos uniendo nuestras bases nitrogenadas. Y se va uniendo ahí. La adenina se une con la timina y la citosina se une con la guanina. No hay ninguna diferencia, ¿no es cierto? Ahí. Ese es el ADN. ¿Qué cosa era la adenina y la guanina? Purina. Y la citosina y la timina. ¿Ya? Entonces se une. Ahora se dan cuenta ahí, se une una purínica con una pirimidínica, una purínica con una pirimidínica. Y siempre se une la adenina con la arginina y la citosina con la guanina. Y siempre está haciendo eso porque todos somos diferentes. Ahí viene la diferencia entre nosotros. Que puede unirse adenina, timina, citosina, guanina, otra es adenina, timina. Entonces, cambia nuestra lectura genética. ¿Ya? Cambia. Por eso somos diferentes. ¿No? Este es simplemente un ejemplo, ¿no? Hay millones de combinaciones posibles. Y entonces ahí tenemos bases purínicas, bases pirimidínicas, y el ADN es un polímero largo que no se ramifica y que tiene sus 4 subtipos o subunidades, ¿no es cierto? Pero la adenina siempre se va a venir a la timina y la guanosina siempre se va a venir a la citosina, a la guanina. Y el uracilo, ahorita lo vamos a ver el uracilo. No he entrado todavía en uracilo, ¿no? Es un modelo de doble hélice con bases antiparalelas, con circulación antiparalelas y que va formándose cada 10 peldaños gira, cada 10 peldaños gira y se enrolla. ¿Ya? Entonces, así se conforma el ADN, es la conformación del ADN. No hay mucho más que explicar. La doble hélice del ADN. Nuevamente el inclórido, ¿no? ¿Y cómo se replica el ADN? ¿Cómo yo voy a replicar mi ADN? ¿Cómo voy a replicar yo para que venga y necesito replicar mi ADN? ¿Está replicando ADN en este momento ustedes? Sí. Sus células, hay células de ustedes que viven solo un día. Las células digestivas las eliminan todos los días. ¿Por qué? Porque tienen una agresión terrible con todos los alimentos que consumimos, ¿no es cierto? Y entonces nosotros necesitamos reproducir esas células a diario, reproducirlas a diario. ¿Ya? Entonces, ¿cómo las vamos a reproducir? ¿Cómo las reproducimos? Replicándolas. Se replican esas células. ¿Cómo se replican? Leen su ADN para que sean exactamente igual y van reemplazando. Por lo que necesitamos tener insumos. Ustedes dejan de comer 2, 3 días y ya su cuerpo comienza a hacerse disfuncional. ¿Ya? ¿Cuánto deberíamos comer? O sea, hay técnicas de ayuno ahora espectacular, ¿no? 16 horas. ¿Cada cuánto necesita su cuerpo comer? Su glucosa, ¿cuándo? ¿Su cerebro? ¿Está funcionando igual o ya no? Ya no, ya comenzó ya a sentirse el sueño. Pues vamos a tratar de acabar. Si no, voy a hablar con todos ustedes dormidos. Entonces, ¿cómo se replica? Para eso tenemos el ARN. Pero nada más para acabar el ARN. Entonces, cuando nos reproducimos, ¿qué pasa? Cuando nos reproducimos, vamos a tener un hijo. ¿Qué pasa? Mi ADN, la mitad de mi hélice de ADN,
se junta con la mitad de la hélice del ADN de mi pareja. Se juntan y forman un nuevo ADN, ¿no? Y entonces viene que ustedes son 50% de su papá, 50% de su mamá, ¿sí? Y a veces, por esas obras del destino, sus papás eran igual de sus abuelos y así, y entonces por ahí sacan los ojos del tatarabuelo, lo peor de la abuela, ¿no? O sea, van sacando así, ¿sí? Entonces, por eso, porque nuestra carga genética es 50% de sus papás y 50% viene de toda la suma de los antepasados que tenemos, ¿ya? Solo que ahora te casas con una chica linda, bonita, y mi chiquito no va a salir bien bonito, y te sale uno que no era tan bonito, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? La cirugía estética nos engaña a todos, ¿no? Hombres y mujeres. ¿Ya? Entonces, por eso tienen que pedir, para salir con una chica, tienen que invitarla a la piscina, ¿no es cierto? Para que se bañe y se bien. Entonces, y los ácidos ribonucleótidos, el ARN o ribonucleótido, el ARN te da un grupo fosfato igual, te da una base nitrogenada que no es la desoxirribosa, es la ribosa. ¿Y sus bases nitrogenadas cuáles son? Son iguales, citosina, guanina, adenina, pero aquí cambiamos la timina por el uracilo. ¿Ya? El ARN tiene uracilo. Entonces la adenina siempre se va a juntar con la guanina, pero la citosina, en el caso del ARN que tiene uracilo, se va a juntar con el uracilo. Es decir, el uracilo puede juntarse con la timina o con el uracilo. ¿Ya? Entonces el ARN se va a meter y va a leer al ADN. ¿Cómo hace esto? Tenemos tres tipos de ARN que están en su libro, ¿ya? ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN transferencia. Esa es otra. En la clase anterior les dije, ¿no es cierto?, que lean las fases de la reproducción celular, las cuatro. Esa es su tarea, porque eso va a tener una pregunta. No es ni media página en su libro, pero tienen que saber exactamente qué sucede en cada etapa. Bueno, en esta clase, aparte de cualquier otra pregunta que les haga, les voy a hacer los tipos de ARN, porque son importantes, ¿ya? Son importantes. El mensajero, el ribosomal y el de transferencia, ¿ya? Y entonces, ¿en qué consiste el ARN mensajero? El ARN mensajero es el chismoso. Cuando tú te vas a reproducir, hay una señal en tu ADN. No vamos a entrar en detalles porque supone que lo han hecho en bioquímica. Hay una señal en tu ADN, ¿no es cierto? Y en esa señal viene el ARN mensajero. Y el ARN mensajero viene, en una imagen lo vamos a ver ahorita, y lee al ADN, segmentos del ADN. ¿Por qué no lee todo? Porque el ADN es inmenso, 6 metros, pero viene y lee segmentos de ADN. Ese ARN mensajero que se metió al... ¿Dónde se produce el ARN? En los ribosomas, ¿no es cierto? Ese ARN se metió al núcleo y leyó al ADN. Con el chisme de sus proteínas, sale la membrana celular y sale al citoplasma. Y va donde el ARN ribosomal, va a los ribosomas y le dice, necesito esto, leer esto, ya. Llaman a otro ARN que se llama transferencia y le dicen, tráeme estos aminoácidos. Y el ARN de transferencia va y comienza a agarrar los aminoácidos y en el ribosoma comienza a pegar los aminoácidos que le ordenan, creando una secuencia proteica idéntica a la del ADN. ¿Ya? Y ahí se forman las proteínas, los neurotransmisores, todo lo que nosotros necesitamos. Estoy trabajando en todo lo que es núcleos basales. Necesito serotonina para no deprimirme, ¿sí? Para estar alegre siempre, ¿verdad? Siempre, ¿no? Necesito serotonina. Necesito, esta paciente está embarazada y va a tener que tener una retroalimentación positiva para su trabajo de parto. ¿Qué necesito crear? Oxitocina, ¿sí? Y entonces, ¿quién la va a crear la oxitocina? ¿Ves? Entonces, tu ADN dice, necesito crear oxitocina. Va, lee y lo produce la oxitocina con el ARN de transferencia y comienza a liberar esa cantidad.
¿Ya? Entonces, así es como se trabaja la transferencia de información. ¿Ya? El ARN trabaja con el ADN. ¿Ya? Lee segmentos del ADN. ¿Los hombres tenemos oxitocina? ¿Qué dice? ¿Tenemos o no tenemos? Las mujeres de hecho sí, ¿no es cierto? Porque tienen receptores. Nosotros tenemos pequeñas cantidades. Así como las mujeres tienen pequeñas cantidades de testosterona, aunque unas tienen más que los varones, ¿no? Nosotros tenemos pequeñas cantidades de oxitocina. ¿Ya? Pequeñas cantidades. Y entonces el ARN una vez leído y usado el ARN de transferencia, va a transcribir la información del ARN y va a traer todos los aminoácidos que necesitamos, ¿no? Según sus funciones. A ver, aquí, este ARN de transferencia es el más chiquito, el que va a traer las proteínas. Este ARN de transferencia va a traer la información, va a jalar los aminoácidos de dentro de la célula. ¿Y de dónde vienen esos aminoácidos dentro de la célula? Ahí viene lo bueno. En la siguiente clase vamos a hablar cómo entra aminoácidos, cómo entra glucosa dentro de la célula. ¿Ya? Y entonces viene el ARN de transferencia y dice, acá hay una lisocima, acá hay una glicina, acá hay, y se los jala, ¿no? Y se los lleva. Y ahí viene nuestra conformación, porque no solo va a formar neurotransmisores. ¿Dónde vienen algunas fallas? Hay depresiones, por recordar es un ejemplo de los muchos, hay depresiones endógenas. O sea, hay gente que se deprime, pero no sabes por qué, tiene la vida soñada y es depresivo. No sabes por qué. Bueno, hay gente que no produce pues serotonina, no la produce. ¿Por qué? Porque la falla está ahí. ¿Ya? No la puede leer. Entonces, esa es chambaza para nuestros amigos psiquiatras, ¿no? Entonces, ustedes saben que los psiquiatras van a ser los nuevos ricos de la medicina, ¿no? Por los problemas de salud mental que tenemos actualmente todos. Entonces, el ARN de transferencia vive plegado, ¿no? Vive plegado. Sí, antes sobraban las plazas de psiquiatría. Al momento de repartir las plazas nacionales, había un montón de plazas de psiquiatría, ahora no. En primera, todas las plazas de psiquiatría están ocupadas, en primera. Los residentes de acá de UNAM, de psiquiatría, ya ninguno es de Tacna. Todos vienen tenemos de Huánuco, de Lima, de Piura, todos son residentes foráneos. Porque, o sea, se acaban las plazas y van cogiendo las plazas de todos lados. Porque en el Perú, debido a la cantidad de problemas de salud mental, que se ha dado una prioridad de salud mental en el Perú, entonces actualmente tenemos nosotros ya 4 centros de salud mental comunitarios. Ya los psiquiatras no solo trabajan en el hospital, tenemos 6 psiquiatras en el hospital y tenemos como 5 o 6 que trabajan en los centros de salud comunitarios. Tacna es una ciudad privilegiada para eso. Tenemos como 12 psiquiatras para 400.000 habitantes. Iquitos tiene un psiquiatra para 300.000 habitantes. Ayacucho tiene 2 psiquiatras para 200.000 habitantes. Es terrible, esa situación sí es crítica. Pero nosotros sí tenemos una gran cantidad de psiquiatras. Hemos llegado a armar eso. ¿Por qué? Porque hay depresiones, ansiedades, ¿no? Cosas que no sabíamos antes que hay. ¿Y dónde viene eso? Hay que tratar justamente ese desbalance proteico de esas sustancias. ¿Cómo se tratan? Sabiendo la base. ¿Ya? ¿Cómo se transfiere ahí? Se transfieren esas proteínas por el ARN. El ARN de transferencia es el más chiquito de los tres. No es más chiquito, es pequeño, tiene 75 aminoácidos nada más, su conformación, y se pliega, así miren cómo se pliega como una cruz, y cuando va a traer aminoácidos se abre y jala los aminoácidos que requiere, ¿ya? Y los jala, los lleva al ribosoma y el ribosoma los comienza a unir. Entonces es todo un trabajo en cadena, ¿no? Ese es el ARN. Entonces, ¿qué más puedo decir? Entonces el ADN y el ARN se diferencian pues, en varias cosas, ¿no? El tipo de azúcar, ¿sí? El ARN tiene uracilo, el ADN tiene timina, y el ARN es solo una cadena, el ADN es doble cadena helicoidal, ¿no? Entonces sus estructuras son diferentes. Esas son las diferencias entre ADN y ARN. Y entonces acá rápidamente, y algo chiquito nomás, cómo se sintetizan las proteínas. Ya los conocemos, entonces vamos a pasar rápido. ¿Cómo se leen los ARN mensajeros?
necesitamos, vamos a ir leyendo, a ver, cada aminoácido tiene 3 bases nitrogenadas, se llaman codones, ¿ya? Cada aminoácido tiene 3 bases nitrogenadas. Entonces, adenina, timina, guasina, citosina, guanosina, esas 3 van a leer un aminoácido. ¿Cuántos aminoácidos esenciales tenemos? Bioquímica, voy a quejarme con bioquímica, ahora sí ya. ¿Cuántos aminoácidos esenciales tenemos? ¿Cómo han pasado bioquímica? ¿Virtual? No, ya me estaba preocupando. Ya 3, 4 preguntas y nada. ¿Cuántos aminoácidos esenciales tenemos? 11, 8, no. Chacho. 13, No me hagas sufrir. 7, 20 aminoácidos. 20. Y esos aminoácidos van a ir de 3 en 3 de lectura. O sea, tienen 61 combinaciones, ¿no? Hay 61 combinaciones posibles. Realmente hay 64 combinaciones posibles entre todas las bases nitrogenadas. De esas 64, o sea, los aminoácidos se combinan. Algunas lecturas pueden jalar, miren, son 61, o sea, un aminoácido puede tener 3 combinaciones diferentes, ¿no? 3 por 2, 6, 60, ¿no? 61, uno tiene 4. Y las otras 3 combinaciones se pueden combinar 64 formas diferentes, las bases nitrogenadas. Las otras conformaciones son para el cierre de la lectura. Es decir, tengo bases nitrogenadas, tengo 4, ¿no es cierto? 4, ¿sí? Se pueden combinar de 64 maneras diferentes, ¿ya? Pero 3 las voy a sacar porque son las de corte, son las que van a terminar la lectura. Entonces, tengo 61. 61 formas de combinarse para leer y jalar aminoácidos, ¿ya? Entonces, cada aminoácido puede tener hasta 3 formas de lectura diferentes. O sea, 3 combinaciones jalan el mismo aminoácido, ¿ya? ¿Me estoy dejando entender? Ya. Entonces, tenemos diferentes formas de lectura. Entonces, de ahí tienen ustedes las bases. Cada 3 bases se llama un codón, ¿ya? Este codón va a leer un aminoácido, lo va a jalar el aminoácido y lo va a llevar. Ese codón, ¿dónde está? Está en el ARN de transferencia. Y vuelvo a lo mismo. El ARN mensajero se mete al núcleo, le saca un poco de lectura al ADN, vuelve a salir del núcleo, va al ribosoma y le dice, oye, necesito este material. El ribosoma le dice a su ARN de transferencia, tráeme esto, y le da una lectura de codones. ¿Qué quiere decir los codones? Quiere decir de 3 en 3. Esa. Y entonces va y dice, ya, voy a jalar. Si tengo uracilo, voy a jalar adenina, si tengo citosina, voy a jalar guanina, si tengo adenina, voy a jalar uracilo. Esta es la lectura, este es un codón. Este es ¿no es cierto? Este es un aminoácido. Ese aminoácido, el codón quiere decir 3 bases nitrogenadas jalan un aminoácido. Ese es un codón, ¿ya? 3 bases nitrogenadas. Entonces, pueden haber 3 codones diferentes que jalan un mismo aminoácido. Así. Bueno, y cuando jalan el aminoácido, ¿qué hacen? ¿De dónde lo leen? Ahí están los codones, codón 1, codón 3, 2, codón 3, codón 4, codón 5. Esa cadena proteica, esa cadena de aminoácidos va a formar una proteína. Y esa proteína puede ser un neurotransmisor, una proteína estructural, una enzima, según el tipo de célula. ¿Ya? Según el tipo de célula. Y esto rapidito nomás entonces. El ARN lee el ADN le da información al ARN y el ARN forma proteínas, ¿no? Viene un ADN o un ARN polimerasa, no voy a entrar en esa descripción, va a un centro promotor, esto solamente es de pasada, y va comenzando a leer el ARN, comienza a leer el ADN, ¿ya? Comienza a leer, miren cómo va leyendo, se mete el ARN mensajero, ¿ya? Va leyendo.
Y entonces el ARN mensajero ya libre se sale y se va ¿Y cómo termina el ER? ¿Cómo termina el ER? Porque cada proteína, al final acá, esta última, se llama anticodón. Es de esos tres que sobraban, eran 64, 61 leyes y los tres sobraban, eran de terminación. Ya, acá está la proteína. Ahí nomás dice, hasta acá nomás leo, el anticodón. Ya, hasta acá nomás leo. Y se lleva su información al ribosoma. ¿Ya he hecho genética con Gordillo? Todavía no he hecho genética, ¿no? Están haciendo. Voy a hablar con el señor. Y entonces, ahí el ARN mensajero le va a ribosomal y le dice el ARN de transferencia, oye, hay que traer estas proteínas. Y entonces ahí comienza a jalar, cada codón comienza a jalar un aminoácido. Y este saludoso modo, este es un ribosoma, pues joven, este es un ribosoma. Acá, ¿qué está pasando? Este es el ARN mensajero, ¿no es cierto? Este es el ARN mensajero. Y viene el ARN de transferencia y te está trayendo las proteínas, ¿no? Toma, tú me dices, acá me estás pidiendo una proteína, toma, acá está, ¿no? Te pido un aminoácido, metionina, ¿no? Y va juntando la proteína. ¿Ven? Esa es la manera como trabaja el ARN con la ley. Y así nosotros vamos haciendo crecer nuestra cadena de polímeros, ¿ya? Y al final ya tenemos una cadena y al final tenemos un anticodón terminal. Y ya está, y ahí están nuestras proteínas. Es decir, ahí ven los ARN de transferencia, cómo van trabajando, y cómo van trabajando, se pliegan según el aminoácido que requieren. Para terminar la clase, esa es la forma como se reproduce la célula. Ya vamos a ver la célula, cómo se reproduce, cómo va la síntesis proteica, todo. Pero la célula muere. Y esto lo voy a tocar rápido nomás. La célula muere de dos maneras. De una manera brusca o de una manera programada. ¿Sí? De una manera programada se llama apoptosis. Es decir, lo que les decía, ¿cuánto tiempo vive una célula aparato digestivo? ¿Cuánto tiempo vive una neurona? Biología. Toda la vida. Tus neuronas viven contigo toda la vida. ¿Ya? Se mueren tus neuronas, sonaste. ¿Ya? Si naciste sin neuronas, sonaste. Entonces, tenemos problemas, muchos niños, por ejemplo, con parálisis cerebral, ¿no es cierto? ¿Qué es la parálisis cerebral? Generalmente es la muerte de las neuronas al momento del nacimiento por una hipoxia prolongada. Entonces nosotros por eso, actualmente, políticas de madre-niño, nuestras cesáreas han subido es una parte de nuestra evolución, ¿no? Del 10% ahora tenemos más del 50% de mujeres cesareadas, ya nadie quiere tener su parto vaginal, no, me duele, entonces hay sufrimiento materno más que el niño, ¿no? Entonces, pero ese sufrimiento materno le produce estrés al niño, y el niño sale por cesárea, y para evitar justamente esa hipoxia cerebral. Aún así, podría presentarse, ¿no? En lugares muy alejados, ya pocos en el Perú, porque el Perú es uno de esos países donde esto se ha manejado adecuadamente, pero en lugares alejados hay poco profesional de salud, y cuando salen los partos, algunos de ellos salen todavía deprimidos, los niños no respiran rápidamente y se mueren las neuronas. Entonces tienen que respirar para tener el oxígeno, como les decía, 4 minutos, ¿no? Para las neuronas. Se mueren sus neuronitas rápido y entonces ya no tienen neuronas para adelante. Parálisis cerebral, ¿no? A veces muertes cerebrales de neonatos. ¿Ya? Entonces sus células, hay células que viven un día, pero hay células que viven con ustedes toda la vida. ¿Ya? Así que aprovechen sus neuronas, ¿no? Aprovechen. Entonces, y la apoptosis nos dice eso. Cuando se acerca la muerte, ya se prepara la célula. Entonces, la apoptosis es diferente, ¿no? La apoptosis es diferente. Entonces, la célula activa receptores internos, las caspasas, ¿ya? Activa receptores internos.
¿sí? Entonces, este desequilibrio entre los fenómenos que inducen la muerte y los que la detienen, ¿no? Entonces, se rompe y activa unas proteínas que son endonucleasas, que son proteasas y comienzan a comerse todas las células. Y entonces, la célula comienza a deshidratarse. Se deshidrata y finalmente los macrófagos se la comen, su misma célula. ¿Ya? Se deshidrató. Esa es apoptosis. La apoptosis. ¿Y qué cosa es la necrosis? La necrosis es diferente. La necrosis es una muerte brusca, una muerte no programada. Por ejemplo, se quema. Por ejemplo, se golpea. Por ejemplo, llega menos sangre, se rompe un vaso sanguíneo y llega menos sangre a las células. ¿Qué es lo que sucede? La célula comienza a entrar en sufrimiento y no se deshidrata, comienza a hincharse, porque también cambia el medio externo con el medio interno. Comienza a hincharse y estalla. Hay edema y estallamiento. Diferente a la apoptosis que se deshidrató. Como hay agresión, la apoptosis no te va a producir fenómenos inflamatorios, simplemente tu célula va a morir y se muere. Pero como hay inflamación en la necrosis, se generan mucho más factores locales, ¿no?, de inflamación. Y entonces produce edema, comienza a producirse vasodilatación en la zona, etc. Diferentes totalmente. La apoptosis es una muerte programada y la necrosis es una muerte no programada. Bien, jóvenes, ahí lo vamos a dejar, ¿ya? El lunes porque el viernes es viernes santo, ¿no? No